Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de inverter práctico. En este caso vamos a desarrollar el funcionamiento del circuito starter, circuito que corresponde al arranque de la placa de la unidad exterior. Ustedes saben que todo circuito de aire acondicionado inverter split está compuesto por una placa interna y una placa externa. Hoy lo que vamos a ver es cómo arranca la placa externa. Para ello voy a demostrarles desde el punto de vista teórico cómo se produce el desarrollo de ese arranque y luego desde la práctica les voy a mostrar de qué manera corroborar si el circuito starter está funcionando correctamente o no. Acompáñenme que hacia allá vamos. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar la interpretación del bloque del circuito starter como habíamos anunciado. En este caso lo que hicimos fue esquematizar los distintos bloques, que en realidad esto representa un 10% de lo que es la placa de aire acondicionado split inverter, ¿sí? La placa de la unidad externa. Lo que hicimos acá fue colocar los principales bloques, que son aquellos que van a permitir el arranque de la placa de la unidad externa. Ustedes saben que todo equipo de aire acondicionado split inverter tiene una placa en la unidad interna y una placa en la unidad externa. La placa de la unidad interna, una vez que con el control remoto nosotros emitimos la señal correspondiente según la función que nosotros hayamos elegido, él va a funcionar en modo frío o en modo calor. Se va a activar, lo que va a funcionar es el fan, luego el relé de la placa de la unidad interna va a derivar aquí a este punto lo que es la fase o L1, que es la línea. Entonces, teniendo el neutro ya que viene directo y la fase que viene a través del relé de la unidad interna, vamos a tener los 220 volts de corriente alterna para que se inicie el arranque de la placa de la unidad externa. Ahora, ¿de qué manera se desarrolla esto? Yo aquí, en este esquema, lo que hice fue dibujar acá en línea punteada, ¿sí? En su interior, los 4 componentes principales que intervienen para el circuito starter, que es el circuito de arranque de la placa de la unidad externa. Ellos están conformados por un PTC, que es un termistor. Existen 2 tipos de termistores, un termistor de tipo PTC y un termistor de tipo NTC. Un termistor básicamente es una resistencia que varía de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Aquellas que son del tipo PTC, cuanto mayor sea la temperatura, mayor es el ohmiaje, es decir, es mayor su resistencia. Cuanto menor es la temperatura, o en caso de una disminución de esa temperatura, disminuye también el ohmiaje, es decir, la resistencia. Acá se los dibujé, se los esquematicé, para que tengan una idea mucho más simple. Tenemos termistor, PTC o NTC. NTC significa coeficiente térmico negativo, PTC coeficiente térmico positivo. Acá tenemos mayor o menor temperatura. En el caso del NTC, si la temperatura aumenta, baja su resistencia. Si la temperatura disminuye, aumenta su resistencia. Es decir, es contraria, ¿no? Van en líneas opuestas. En el caso de un termistor PTC, cuanto mayor es la temperatura, mayor es su resistencia. Y cuanto menor es su temperatura, menor es su resistencia, es decir, su valor de ohmiaje. Por eso acá, generalmente los PTC están entre 50, 58, 60 ohmios, es la resistencia que ellos tienen, y que va a variar de acuerdo a la temperatura que ellos tengan. Estos PTC, fíjense, van a estar trabajando, en este caso, cuando la placa deba arrancar. Yo voy a dibujar acá, por un lado, este es el contacto del relé, que es un contacto que va a estar normalmente abierto. Acá tengo el contacto normalmente abierto. Bien. En el momento que se inicia la tensión de 220 voltios, aquí va a pasar por el fusible, va a pasar por un varistor, el circuito EMI, que es la que absorbe todos los armónicos generados por la fuente switching. Esta es la fuente de alimentación de la placa. Le decimos switching, es una fuente SMPS, es decir, una switching mode power sample, que va a transformar distintos valores de tensiones. Eso por ahora no es un tema que vamos a desarrollar ahora. Lo que vamos a ver ahora es el circuito starter. Entonces, una vez que pasa por el circuito EMI, que es el absorbedor de todos los armónicos que genera esta fuente, va a venir por acá la corriente. Por un lado va a venir el neutro, ingresando al puente rectificador de diodos, y la fase va a pasar primero por el PTC. Fíjense que acá hay una derivación de corriente, un contacto que está en paralelo con el PTC. Como el contacto está abierto, obligadamente la corriente va a tener que pasar por él, por este PTC. Si la corriente está en los valores correctos, es decir, que la tensión de trabajo es la adecuada, que no tenemos un corto, que no tenemos una sobrecarga, el microcontrolador tiene un circuito al cual vamos a llamar UVP, que es un Under Voltage Protection, que es un voltaje por baja tensión, o un OPP, que es un Over Power Protection, que es un protector contra sobrecarga. Nosotros no vamos a entrar en detalle de esto, pero sí lo ejemplifiqué acá para que ustedes sepan que estos 2 circuitos contienen las placas inverter para que le dé aviso al microcontrolador en caso de que una de ellas esté alterada. Supongamos que el circuito está normal, no tengo problemas de baja tensión o de sobrecarga.
El PTC va a tener su temperatura normal, por lo tanto, primero va a circular una corriente por acá, va a ingresar a estos dos puntos del puente rectificador de diodos de onda completa, está encapsulado donde tengo los 4 diodos, lo que va a hacer es transformarme esto en una corriente continua pulsante, luego va a pasar por un circuito PFC, que es un tema que en algún momento vamos a desarrollar, conformado por estos 3 componentes, y va a ingresar a los capacitores de potencia, que son aquellos que van a permitir que esa corriente continua pulsante se transforme en una corriente continua casi pura, es decir, donde tengamos una polarización donde la tensión se va a elevar debido a que estos capacitores se van cargando, ¿sí? Y van permitiendo que a medida que vaya circulando corriente, la tensión vaya aumentando. Lo que vamos a tener acá se va a llamar circuito DC-link, donde voy a tener una tensión de 310 voltios de corriente continua, ¿sí? Esa tensión de 310 voltios de corriente continua van a venir por acá, van a alimentar a la fuente de switching, es decir, a la fuente de alimentación conmutada, que me va a permitir una salida de 3 voltajes básicos, que son 15, 12 y 5 voltios de corriente continua. Prestaremos atención en 2 voltajes, uno es este, que es el que va a alimentar al microcontrolador, que son 5 voltios. Algunos trabajan con 3,3 voltios. Bueno, en ese caso tendré un regulador de tensión que me bajará la tensión de 5 a 3,3. En este caso no importa. Vamos a tomar como ejemplo 5 voltios, porque esto es a modo de ejemplo. Este microcontrolador, una vez que es alimentado, ¿sí?, va a comenzar a operar sobre la placa y lo que va a hacer es provocar el arranque de la placa. ¿De qué manera? Bueno, si todo está normal, sin tensión, no hay sobrecarga, nada, recuerden que la corriente primero pasa por el PTC, ¿sí? Estando todo normal, el microcontrolador le envía una señal a este circuito integrado llamado ULN 2003, la cual va a recibir una señal positiva, y como es un circuito inversor aquí dentro, tiene 7 transistores de tipo Darlington. Uno de ellos, el primer Darlington, si entra por el circuito de señal analógica, ¿sí?, va a entrar una señal positiva que puede estar entre 2,8 y 3 voltios, ¿sí?, y acá voy a tener una salida negativa. Esta bobina del relé del circuito starter, va a tener un positivo que va a estar directamente conectado, es decir, acá siempre voy a tener positivo. Quiere decir que para que esta bobina opere voy a necesitar un negativo. ¿De dónde lo va a recibir el negativo? Justamente de este CI, que es el ULN 2003. Va a recibir el negativo por acá, y de esta forma va a poder cerrar este contacto. Ahora, ¿cuándo va a recibir el negativo? Cuando el micro sense de que todos los bloques están normalmente funcionando, que no hay problemas de sobrecarga ni de baja tensión, y de esa forma este micro debe alimentar a este relé. Este relé trabaja con 12 voltios. Si el micro trabaja con 5 voltios, no le alcanza esta tensión para alimentar este relé. Entonces necesita, en este caso, un enlace, ¿sí?, que va a provocar que cuando reciba esa señal del microcontrolador en la entrada de los pines, que van del 1 al 7, voy a tener entre los otros pines que van del 10 al 16 distintas salidas. Cada pin de entrada corresponde a un pin de salida. Es decir, este va a entrar por el pin 1, va a salir por el pin 16. Va a entrar por el pin 1 una señal que puede estar en 2,8 voltios, por ejemplo, que va a ser positiva. Y acá voy a tener una señal negativa, porque justamente este 6 se alimenta con este ground, con este GND, que sería el negativo, y acá positivo. Acá tengo una tensión de 12 voltios, porque él necesita también corriente, necesita una tensión de 12 voltios para poder funcionar. Por lo tanto, este negativo que tengo acá va a salir por el pin 1, va a ingresar a la bobina del relé. El relé lo que va a hacer es cerrar este contacto, y ya la corriente no va a circular más por acá, porque lo va a bypassear. La corriente busca el camino menos resistivo, entonces, en vez de pasar por el PTC, va a pasar por acá y va a bypassear al PTC. Y de esa forma va a recibir fase y neutro el puente rectificador de diodos, para que, luego de haber pasado por el circuito PFC y haber ingresado a los condensadores de potencia, a los capacitores de potencia, que son de tipo electrolítico, son polarizados ellos, va a tener una tensión en el circuito que vamos a llamar de C-Link de 310 voltios de corriente continua para alimentar la fuente switching, y además otros circuitos más que no están en este esquema. Esto representa solo un 10 o un 15% de lo que es un esquema de una placa de unidad exterior inverter. Circuitos que vemos individualizados en nuestros cursos de capacitación que dictamos. Lo vemos desde el punto de vista teórico, lo analizamos desde el punto de vista teórico y después volcamos toda la práctica, ¿sí? Bien, entonces, componentes que intervienen en el arranque de la placa: PTC, que es un termistor, un coeficiente térmico positivo, un relé, un CI ULN 2003, que va a ser el enlace. Él va a funcionar como si fuera un driver, donde va a recibir una señal positiva del micro y va a sacar un negativo hacia la bobina del relé, y el microcontrolador. Estos son los 4 componentes que están en esta línea punteada, que van a intervenir en el circuito de arranque de la placa. ¿Todas las placas funcionan bajo este esquema que nosotros le estamos mostrando hoy? Sí, todas las placas funcionan de igual manera. Algunas tienen algún componente más o algún componente menos, pero esta es la forma básica de poder interpretar
cómo funciona el circuito starter, es decir, el circuito de arranque de la placa. Algunos llevarán un ULN 2003 como seguida de enlace, otros llevarán un kit 6503AF como lleva la placa Midea o la X-Power. Entonces, en ese caso, lleva otro circuito integrado, pero en sí, internamente, ambos están compuestos por 7 transistores de Darlington. Bueno, habiendo visto esto, esta es la señal de comunicación serial, vamos a la práctica para poder desarrollar los primeros pasos para analizar el circuito de arranque de la placa. Continuando con el tutorial, recién hicimos todo un análisis lógico del funcionamiento del circuito starter. Yo lo que voy a hacer ahora es volcar todo ese aspecto teórico que hemos visto desde la pizarra directamente hacia la placa para que ustedes vean cuáles son aquellos componentes que intervienen en el circuito de arranque, es decir, el circuito starter, y de qué manera se van enlazando para cumplir el ciclo, ¿sí? Así que voy a comenzar. Primero voy a dibujar acá nuevamente para que no quede nada en el tintero. Este es el PTC. Acá nosotros teníamos un circuito paralelo con un contacto conformado por una bobina que era el relé, donde acá teníamos un positivo que venía directo. Acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ULN 2003. Y teníamos el microcontrolador. Teníamos los 5 voltios de corriente continua. El negativo. Acá tenemos en el pin 8 el GND. Y en el pin 9 tenemos el positivo. Acá tenemos 12 voltios de corriente continua. Este relé trabaja con 12 voltios de corriente continua. Este es el contacto correspondiente. Acá va a tener un positivo y el positivo que viene directo, es decir, se va a combinar también con este positivo. Y lo que vamos a necesitar para que esto arranque es el negativo, que va a venir de este CI cuando el microcontrolador envíe la señal correspondiente al circuito integrado. Bien, esto lo dejo esquematizado para que podamos seguir el circuito. Vamos a comenzar a analizarlo. ¿Dónde tenemos el PTC? Bueno, en una de las placas, tenemos numerosas placas. Una de ellas es la más conocida, que ustedes van a ver mucho en el mercado, que son estas que se usan muchísimos en los equipos Springer, Midea, Carrier, X-Power, Philco, BGH, esto que tenemos acá. Van a ver, vamos a arrancar por este PTC que tengo acá. Este PTC es el que yo tengo acá, que tienen distintos formatos. Algunos vienen en forma de como si fuera un capacitor o un varistor, así en este formato circular. Y en otras placas, como por ejemplo acá tengo una LG Dual, van a ver que tiene este formato así de tipo cuadrado al lado del relé, el circuito starter. Esta es una placa Samsung. Acá tienen un PTC al lado de los relés. Es decir, tienen distintos formatos, pero el circuito en sí es el mismo. Por otro lado, vamos a tener el ULN 2003, que es el circuito integrado que hace arrancar la placa. Yo se los voy a mostrar, voy a poner la plaquetita acá de costado para que se vea mejor. Es este señor que yo tengo acá. Ven que tienen 8 pines de un lado y tiene 8 pines del otro. Este es el encargado de darle negativo a este relé que yo tengo acá. Este es el relé, a ver si se ve bien, ahí está. Él recibe positivo directo y el negativo viene a través del CI ULN 2003. Vamos, tal cual lo vemos acá en el circuito. Y a él lo va a alimentar una señal positiva del microcontrolador, es decir, esta señal que está acá, uno de los pines del microcontrolador va a venir por la pista correspondiente y lo va a alimentar a él. Nosotros podemos hacer un seguimiento para que ustedes vean de qué forma se desarrolla esto. Yo del lado reverso de la placa tengo el esquema, tengo todo el circuito esquematizado, es decir, hay una serigrafía que va representando cada uno de los bloques.
acá tengo el relé del circuito starter. Desde aquí se alimenta la bobina y acá tengo el contacto eléctrico. Fíjense que el contacto eléctrico lo que hace es darle, acá tengo el puente rectificador de diodos. Si doy vuelta a la placa, van a ver que está acá, el puente rectificador de diodos, por donde en los pines internos van a entrar la corriente alterna, fase neutro, y acá va a salir positivo y acá va a salir negativo. ¿Cómo reconocen el positivo? Porque acá hay un área que es chanfleada acá, le falta, como si le faltara un pedazo en el vértice. Este es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Acá tengo los dos componentes diodo y IGBT del circuito PFC junto con esta bobina, que es la bobina del circuito L, a la que vamos a llamar reactor, y los dos capacitores de potencia que habíamos visto en todo el esquema. Lo importante ahora es el circuito starter. Yo lo que hice, para que se pueda verificar mejor, lo que hice para que ustedes lo vean en forma más práctica fue soldar en la placa estos 4 cablecitos que van a representar la bobina y el contacto eléctrico. Estos que están acá son los 2 cablecitos que van a la bobina del relé. Y estos 2 que están acá son los cablecitos que van directamente al contacto eléctrico, que ahora lo vamos a probar para corroborar. Yo lo tengo soldado, acá tengo negativo y positivo de la bobina, negativo y positivo de la bobina, y acá tengo el cierre que provoca el contacto eléctrico. Fíjense en que hay una serigrafía que se ve perfectamente. Este rectángulo representa al relé de arranque, que este contacto que va a estar abierto va a estar puenteando al PTC, tal como lo vemos acá, de la misma manera que vemos acá. Bueno, ahora sí vamos a la prueba. Lo que les mostré anteriormente fue los cablecitos que soldé en la bobina del relé y los 2 cablecitos que soldé en el contacto. Es decir, si lo veo mecanigráfico, lo que hice fue soldar 2 cablecitos acá, donde uno va a ser el positivo, el otro va a ser el negativo de la bobina del relé, y por otro lado el contacto eléctrico, ¿sí? Fíjense que cuando yo conecte acá los 2 cablecitos que corresponden al contacto eléctrico, como este contacto está abierto, por ahí cualquiera pensaría que me va a marcar 0, es decir, no me va a marcar continuidad, perdón, absolutamente nada, va a estar como está en esta posición ahora, ¿sí? No estaría marcando continuidad alguna, sino me marcaría una continuidad y estaría bipeando. Pero ¿qué pasa? Yo cuando conecte los cablecitos acá de mi multímetro, lo que voy a estar haciendo en realidad es medir la resistencia que tiene este PTC, que normalmente está por arriba de los 50 ohmios. Yo acá tengo los 2 contactos eléctricos, los voy a conectar, acá va a ir uno, acá tengo uno y acá tengo el otro. Van a ver el tester que va a marcar algo. Al principio es como si estuviera marcando continuidad, pero en realidad lo que marca es una resistencia. Si ustedes lo siguen, ahora lo van a ver. Ahí está. Tengo conectado esto acá. ¿Qué significa? Es como tener conectado acá. Me estaría marcando el valor de la resistencia del PTC, que en este momento tiene 54.4 ohmios. Ahí está la letra omega, 54.4 ohmios. Ahora, yo lo que tengo que hacer es darle tensión a esta bobina, ¿sí? Positivo y negativo, para que accione este relé y ahí sí me marque continuidad y que eso me esté indicando a mí de que el contacto realmente cierra. Obviamente va a bipear el instrumento porque está cerrando el contacto. Yo podría utilizar una fuente de alimentación, pero también puedo utilizar con 9 voltios, con una batería de 9 voltios tranquilamente lo puedo hacer. Voy a conectar mi positivo acá en el relé, en el positivo del relé, y cada vez que toque el negativo, ustedes van a ver que el instrumento me va a marcar, va a bipear. ¿Por qué? Porque el contacto se está cerrando acá, porque le estoy dando negativo a la bobina. Como ya tiene positivo, se va a cerrar el contacto y me va a indicar el cierre del contacto del relé. Y ustedes van a escuchar un ruidito, un tic en el relé, acá. En este relé van a escuchar un tic.
Ahí sintieron el tic. Fíjense en que está el arranque de la placa y me está dando continuidad. Eso significa que el contacto del relé está cerrando correctamente. Lo voy a desconectar. Este trabajo que yo hago acá es lo que haría el microcontrolador cada vez que envía este pulso. Acá. Cada vez que le envía este pulso al CI, el CI le va dando negativo al relé y el relé acciona, opera y cierra este contacto. Cuando deja de darle negativo acá es porque el microcontrolador dejó de enviar señal. Yo estoy haciendo acá todo ese trabajo como si el micro estuviera enviando señal. Ahí cierra. Arranca la placa y acá se detiene. Y queda marcando los 54.4 ohmios de lo que significa la medición del PTC termistor que está acoplado al circuito starter. Ya habiendo medido eso, yo puedo comprobar de que el relé cierra correctamente. Vamos a seguir el circuito. Fíjense, lo primero que voy a hacer es, bueno, la bobina ya tiene positivo directo, así que me despreocupo. El positivo era este, que está soldado justamente en la placa. Y acá tengo el negativo. Yo lo que voy a hacer es poner mi punta negativa acá para comprobar de que esto esté correctamente. Vamos a apoyar acá que no se abra. Ahí. Y ahora lo voy a conectar. Ya conecté. El positivo está. Y ahora voy a darle negativo. Voy a comprobar, tiene que salir del ULN 2003. Es decir, desde acá tiene que salir hacia el contacto de la bobina, que es el negativo. Voy a verificarlo acá. Acá tengo el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pin 16. Ahí está. A ver si podemos tomar con la cámara. Ese es el contacto que estoy haciendo con la punta de prueba. A la salida del CI tengo comunicación con la bobina del relé. Por lo tanto, si en el pin 16 entra, o en este caso sale la tensión negativa, polo negativo hacia la bobina del relé, del otro lado va a entrar un positivo, que va a venir ¿de dónde? Del microcontrolador. Yo lo voy a seguir desde aquí. Acá estaría la entrada, recién tomé la salida del CI, acá estaría la entrada, lo que voy a medir ahora es esto que está acá. Es ver si este recorrido de acá, la pista, no está cortada y no tiene ningún inconveniente para enviar la señal al CI. Voy a ponerlo acá. En la entrada 1, si acá tengo la salida 16, quiere decir que la entrada es 1 acá. Voy a comprobarlo acá, voy a buscarlo. Vamos a ver cuál pin es. Vamos con un poquito de paciencia. Ahí está. ¿Ven? Vamos a tocar por acá. Ahí está. Estoy probando, si ustedes ven, desde el microcontrolador, con la punta de prueba roja, desde el microcontrolador acá a la entrada del CI, al negro, a este que está acá, y tengo continuidad. Quiere decir que yo verifiqué todo este circuito del micro hacia el CI, la pista está normal, del CI a la bobina está todo normal, quiere decir que todo el circuito estaría funcionando normalmente. Esta es una de las pruebas que nosotros podemos realizar para verificar si realmente el circuito starter está funcionando correctamente. Obviamente que cuando yo le dé tensión, él va a entrar, va a cerrar el contacto y se va a activar la placa. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Así funciona el circuito starter. Así fuimos midiendo el camino de la circulación de la corriente para que se active el bloque y que la placa arranque correctamente. Esta es una parte, como dije, es un 10%. En realidad, nosotros lo que hacemos es verificar los bloques de todas las placas. Eso se da en los cursos de capacitación que estamos haciendo, que a la brevedad vamos a estar publicando. Seguramente para las últimas semanas del mes de mayo estaríamos iniciando. Estén atentos a la publicación. Le pido que nos sigan en Instagram, nos sigan en nuestra página de Facebook y fundamentalmente también que nos sigan en nuestra página de YouTube. Suscríbanse, denle like porque me ayudan para seguir
metiendo más contenido a esta plataforma importantísima que tiene que ver con el inverter práctico. Lo llamamos así porque tratamos de hacerlo lo más práctico posible. No entramos en la complejidad del circuito, simplemente tratamos de hacerlo práctico para que se entienda. Recuerden, estén atentos que para finales de mayo vamos a estar iniciando el curso, así que los primeros días de mayo vamos a estar inscribiendo. Primeros días de mayo es la semana próxima. Estén atentos y por favor les pido que nos den un like y además que se suscriban a la página de YouTube porque vamos a llenar de contenido teórico práctico de esta tecnología que vino a quedarse para nuestro país, que es la tecnología inverter en equipos de aire acondicionado split, la cual estoy apasionado. Es una tecnología que realmente la vengo siguiendo hace más de 9 años, capacitándome en otro país, pero en este caso acá en Argentina volcando toda esa experiencia que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo. Sigan en nuestra página, suscríbanse en YouTube, denle un like, que vamos a seguir metiéndole más contenido para que ustedes aprendan a reparar todas las placas de aire acondicionado split inverter, con los cursos que vamos a ir dictando periódicamente y que van a estar publicados. Los primeros cursos van a estar publicados la otra semana. Estén atentos, ¿eh? La próxima semana van a estar publicados para el mes de mayo los próximos cursos de tecnología inverter en equipos de aire acondicionado split. Suscribirse, like a YouTube y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.